Bueno, pues ahora me toca a mí y cuando yo termine comemos. Bueno, pues intentaré dedicar un tiempo razonable. La verdad que cuando antes Diego ha estado poniendo algunos de los ejemplos, me ha recordado, antes de hablar de esto, me ha recordado alguna discusión que hemos tenido algunos por correo electrónico últimamente, si realmente esto de la orientación a objetos sigue siendo una buena idea y si es una buena idea utilizarla de forma masiva en lenguajes como C++. De hecho, ¿tú eres Pablo? Aníbal, tú eres Pablo, que nos conocemos solo por email y hemos estado hablando de un título muy provocativo que es la orientación a objetos debe morir. Y bueno, pues eso en algún momento en los próximos meses lo mismo hablamos más en serio de esto. Yo hoy voy a matar otra cosa, voy a intentar matar al singleton. Esto lo he puesto porque el año pasado cuando colgamos las presentaciones, yo colgué mi presentación y la de otros en la página web y alguien con muy buen criterio me escribió, ¿pero qué licencia tienen las presentaciones? ¿Qué puedo hacer con ellas? Bueno, pues entonces pues he buscado por ahí y parece que esto es más o menos razonable. Bien. Esta frase me encanta. Existen dos formas de construir un diseño de software, simplificándolo hasta el punto de que resulte obvio que no hay en él errores o complicándolo de tal forma que los errores que haya en él no sean obvios. Esta frase no es mía, es de Tony Hoare, y además añadía esto de el primer método es mucho más difícil. Bien, yo creo que esto es una cosa que nos ha pasado con el singleton. A ver, yo soy culpable, es decir, yo un día cogí el libro del que casi todos hemos leído y del que hablaremos, el libro de Design Patterns, y dije, ¿cómo mola esto del singleton? Y veía singleton por todas partes. Luego me he arrepentido de ello. Bueno, esto del diseño realmente importa, pues yo tengo que elegir si quiero vivir aquí o aquí. No sé, a lo mejor no tenemos la misma preferencia, pero seguro que el diseño de la ciudad es algo relevante. Bien, de esto de los patrones de diseño se empezó a hablar en arquitectura. De hecho, Alexander escribió un par de libros. Este libro está en la biblioteca de mi casa porque un amigo que está por ahí me lo regaló hace muchos años. Y es un libro muy interesante y os recomiendo que si no lo habéis leído, le echéis por lo menos un vistazo porque después de echarle un vistazo a este libro se ve un poco mejor qué ideas hay detrás del libro del GOF, de la banda de los cuatro, o como queráis llamar al libro Design Patterns. Bien. Entonces, nuestros amigos, The Gang of Four, en 1991 Eric Gamma empieza con la idea del patrón software, que no es nada más que trasladar las ideas de Christopher Alexander al dominio del software. En 1993, pues los cuatro, Gamma, Helm, Johnson y Blizzard, escriben un artículo que se publica en una conferencia de razonable prestigio en Europa sobre orientación a objetos, y en el 95 escriben el libro que yo creo... ¿quién no ha leído este libro? Bueno, voy a preguntar quién sí lo ha leído. Bien. Esto tranquiliza bastante. Más de 1 millón de copias vendidas, yo creo que sigue siendo el libro de informática o de desarrollo de software probablemente más vendido con diferencia. Y bueno, aquí tenéis un catálogo de los patrones que hay ahí. Estos son los patrones que hay, todos los patrones que encontramos. Bueno, hay unos patrones de creación, unos de estructura, unos de comportamiento. Siempre uno ha tenido la sensación,
especialmente los que ya desarrollábamos software antes de haber leído el libro, de que algunos de los patrones más o menos uno lo había medio intuido, ¿no? Pero la verdad es que tenerlo ahí estructurado, pues está muy bien, salvo el problema de la tentación de que uno empieza a ver patrones por todas partes. Bien. Y entonces aparece el patrón Singleton, que es un patrón de creación que intenta ofrecer flexibilidad sobre dónde se crea un objeto que es global y que debe tener un único punto de acceso. ¿Qué debe crearse? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y una cosa a la que presta muy poco atención la descripción del patrón original. Oye, ¿y esto cómo se destruye? Porque las cosas habrá que destruirlas, ¿no? ¿Y quién lo destruye? ¿Cómo? ¿Cuándo? La verdad es que en la descripción que hace el libro no hay ninguna mención a ello. Bien, está la descripción también del libro. La intención es asegurar que una clase tiene una única instancia y ofrecer un punto de acceso global a la misma. La primera que uno piensa es, bueno, pero si esto ya lo tiene el lenguaje, se llama una variable global. Entonces vienen los puristas y dicen, no, es que las variables globales son malas, son terribles, no utilicen nunca variables globales. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay ninguna razón práctica. Lo que hay son malos usos de las variables globales, como la gente que se empeña que es mejor tener variables globales que pasar parámetros a las funciones. Y dice, no, esto es por el rendimiento. Y digo, sí, era por el rendimiento en Fortran en el año 77. Pero si probáis, y os animo a probarlo, si escribís un programa en C++ y decidís entre pasar los parámetros como se deberían pasar por la lista de argumentos, o no pasarle ningún parámetro y dejar los valores en variables globales y accederlos dentro de la función, con unas optimizaciones razonables, lo que vais a descubrir es que si no utilizáis las variables globales vais a tener mejor rendimiento. Es decir, que, bueno, pues hay casos en que no hay que utilizar las variables globales, pero bueno, creamos por ahora que las variables globales no son solo malas, son terribles y es algo que hay que evitar. Y entonces pues creemos que lo que hay que utilizar es el patrón Singleton para solucionar este problema. Dice, aplicabilidad. Debe haber exactamente una instancia de la clase y debe ser accesible a los clientes desde un punto de acceso bien conocido. ¿Vale? Y cuando una única instancia debe ser extensible mediante subclases. Esto es una parte que patina un poco. Y bueno, no me voy a meter en muchos detalles, dejaré indicado cómo esto se puede resolver, pero no va a ser el foco. Si dijese todo lo que tengo que decir del Singleton, no había más charlas hoy, entonces voy a decir solo algunas cosas. Bien, consecuencias. Esta es una parte muy divertida de la descripción del patrón. Tranquilo, luego vamos a ver código. Es una parte muy divertida de la descripción del patrón porque cuando tú ves cualquier patrón del libro, tiene unas consecuencias, o sea, las cosas que molan, que son bonitas, y luego tiene unas debilidades, que son pues los inconvenientes que tiene el patrón. Bueno, cuando miréis la descripción de este patrón en el libro, no tiene debilidades. Es el único que no tiene debilidades. Bueno, y dice que las consecuencias son acceso controlado a una única instancia, es decir, encapsula la instancia y controla el acceso de los clientes. Bueno, vale. Espacio de nombres reducido. Evita la polución del espacio de nombres con variables globales. Claro, es que el libro está escrito a mediados de los 90 y no había namespaces todavía de forma generalizada. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto ya no es un inconveniente tan grave. Permite refinar operaciones y representación, ¿vale? Distintas variantes del Singleton. Permite un número variable de instancias. Bien, esto lo cuenta, lo deja indicado y no pone ningún ejemplo. Y es más flexible que operaciones de clase, operaciones estáticas. Bueno, sí, vale. Casi cualquier cosa es más flexible que tener todos los métodos... perdón, he dicho una palabra terrible. Todas las funciones miembro son funciones miembro static. En C++ no existen métodos. Bien. Bueno, este es el ejemplo canónico.
El ejemplo del libro. No, he intentado no tocarlo. Salvo, aquí tenemos, yo tengo el singleton, tengo una función miembro static, que me devuelve una instancia, puedo tener alguna operación, el constructor es protegido o privado, y tengo el puntero singleton, probablemente luego más atributos que ya no serían, otra vez, perdón, variables miembro. Variables miembro que ya no serían static, bien, y esta es una implementación en lo que simplemente no me he podido resistir a quitar el 0 y poner null PTR en los sitios adecuados, pero por lo demás, esta sería una implementación del singleton. Bien. Bueno, esta es una implementación que lo primero que genera es un memory leak. Un memory leak que no es grave, pero es un memory leak al fin y al cabo, ¿no? Porque cuando la aplicación termine, yo no habré liberado la memoria del singleton. ¿Y qué pasa si este singleton tenía un destructor que hacía algo relevante? Mala suerte. Bueno, hay soluciones para esto. Bueno, pues pones el destructor, luego haces una función miembro estática y luego la registras en atexit. Bueno, sí, una posible solución. Igual que hay apaños para todo. Yo, a mediados de los 90, fui culpable de incluso en una empresa en la que trabajaba mantener una página web con todos estos workarounds para hacer que pudieses utilizar el singleton. Bien, vamos a ver. ¿Qué debe crearse? Debe crearse una única instancia del singleton. ¿Y quién la crea? El cliente que necesita usar la instancia, quien necesita utilizar la instancia. Vale, ¿cómo la crea? Simplemente invocando a instance. La primera invocación a instance construye en el montículo el singleton. ¿Y quién lo destruye? No sé. ¿Cómo? No. ¿Cuándo? Nunca. Básicamente, vale, estoy haciendo trampas, esto tiene solución, ¿no? Pero por empezar desde algún punto. Bien. ¿Hay singletons en la biblioteca estándar? Dependiendo de lo que entendamos por singleton. Si entendéis por singleton algo implementado más o menos así, no conozco yo ninguno. No me suena ninguna clase que tenga una función miembro instance, ni nada por el estilo. Ahora, ¿hay objetos globales en la biblioteca estándar? ¿Perdón? ¿Algún? No, porque esos son realmente valores enumerados, ¿no? Pero los strings por defecto tienen un comportamiento que comparten entre todos ellos. Sí. Vale. Hay un caso, de acuerdo, pero hay un caso que me gusta más. No es un singleton, es decir, es un objeto global con un único punto de acceso. Y que utilizamos mucho, esta es la definición que tiene. Y este es mi código de usuario. ¿Cómo utilizo yo Erno? Yo llamo a la función red, por ejemplo, y si aquello fue mal, pues le echo un vistazo al valor de Erno. Veamos una implementación simplificada de red. Esto está cogido de la implementación de la biblioteca estándar del GCC. Y realmente, bueno, pues los sitios que hay, accedo a la variable global y la modifico. Realmente esto no es exactamente así, hay una complicación adicional porque tiene que ser thread safe y entonces todas estas asignaciones en el código real, que no he puesto para no complicar, son una invocación a una función en la que se garantiza la seguridad frente a múltiples hilos. Bueno, esto es algo que utiliza la biblioteca estándar, vale. Una única instancia. ¿Quién crea la variable? Esto es un problema. Aunque no la necesite, se crea. Aunque yo no haga ningún uso de ella, la variable está en mi ejecutable. Lo crea el enlazador. ¿Cómo se crea? Bueno, pues realmente está allí. ¿Cuándo se crea? En el arranque del programa.
y no se destruye. Pero bueno, después de todo es un miserable entero, pues tampoco es una cosa muy grave. ¿Hay más casos de singletons en la biblioteca estándar? Sí. Sí hay otro caso. ¿Los conocéis? Estos son singletons. Cin, cout, cer y clog. Bueno, entonces, una cosa interesante es echarle un vistazo a... Pues estos ya son objetos, ¿no? Con estado. Pues una cosa interesante es... Yo quiero pensar que en general la biblioteca estándar tiene un diseño que es interesante y de la que se pueden sacar buenas ideas. Bueno, ¿cómo está esto implementado? Bueno, pues vamos a ver que es un poco truculento. Realmente aquí yo tengo estas variables, que son variables globales, de las que tengo una declaración externa, y tengo aquí una clase, usBase_init, de la que tengo una única instancia global. Bien. Esto es lo que tengo en un fichero de cabecera. ¿Y qué tengo en la implementación? Bueno, empezamos a hacer algunos trucos. Espero que no presentar ningún comportamiento no definido. Lo que tengo es que definimos un tipo que llamo iStreamBuffer y otro que es oStreamBuffer. Bien. Que los alineo, son arrays de caracteres alineados al mismo tamaño del objeto. Bueno, al principio del objeto y del tamaño del objeto. Y ahora fijaros, cin, cout, cer y clog en este fichero cc no están declarados de tipo iStream, sino de tipo iStreamBuffer y oStreamBuffer. ¿Y qué es lo que ocurre con la clase init, esta que os enseñé antes? Bueno, pues que tiene un constructor y un destructor, y realmente la implementación de la biblioteca estándar no utiliza un int atómico, utiliza algo definido por la plataforma, pero yo he decidido pasarlo a un int atómico, realmente es un contador de referencia. Y lo que tengo en el constructor es que en la primera referencia, es decir, la primera vez que se invoca a init, lo que hago es que inicializo los objetos con un placement new. Y he construido los objetos. Bien, realmente esta técnica la veremos después. Esta técnica lo que me ahorra es utilizar memoria dinámica en absoluto. Y el destructor tiene una técnica similar. Bien, ¿por qué hago contado de referencias? Porque realmente si iOStream se incluye en muchos sitios, se acaba generando un objeto init en cada unidad de traducción. Lo cual realmente no es muy importante porque la clase init tiene 0 bytes de almacenamiento. Porque lo único que comparten todas las instancias es un único objeto global. ¿Os estoy diciendo que tenéis que implementar así los singletons? No. Yo digo que estas son las técnicas que se utilizan en la biblioteca estándar y que realmente pues tienen algo de valor añadido, porque ahora puedo tener una única instancia de estos objetos globales. ¿Quién lo crea? El cliente sí y solo sí usa el objeto. Si vosotros tenéis un ejecutable que en ningún sitio utiliza cout o cin, y aunque hagáis include de iOStream, y aunque enlacéis con la biblioteca estándar, el objeto no se crea. Tiene la iniciación perezosa esta que teníamos en el singleton original con el if y el new solo en ese caso, con el valor añadido de que en ningún momento estoy utilizando memoria dinámica. Bien. ¿Cómo se crea? Creando automáticamente el objeto estático IOInit. ¿Cuándo se crea? Al ejecutar el constructor por primera vez. ¿Y quién lo destruye? El destructor de init. Bien, bueno, parece que cumple, que es capaz de contestar a todas las preguntas. Sí. Vayamos al código del singleton original. Aquí lo tenemos.
No, no se crea, no se crea. Y lo que hemos hecho en el caso de Zein es conseguir el mismo efecto. ¿Vale? No, 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 no. Exactamente. Vale. ¿No? A ver, vamos a ver, ¿dónde está la memoria dinámica aquí? Porque has visto un new que es que eso es memoria dinámica. No te engañes. Eso no es memoria dinámica. Esto es un placement new al que le paso la dirección de memoria y lo que digo es, ejecuta el constructor de OStream en el almacenamiento de este array de caracteres. En ningún momento se accede a la memoria dinámica. Eso se llama un placement new, new con ubicación. ¿Vale? Entonces no hay memoria. Dime. A ver, no, no, no. Aquí estoy declarando variables, es decir, estoy declarando espacio, pero no estoy iniciándolo, no estoy ejecutando el constructor. Vale, si nos vamos a pelear por los bytes, me he gastado los bytes. Vale, lo siento, me los he gastado. Pero no he ejecutado el código de iniciación. Bien. Bueno. Claro, dicen, no, los singletons son sencillos. Entonces yo he pensado, bueno, y si Erno fuese un singleton siguiendo este patrón del libro que es la Biblia para todos nosotros, ¿cómo sería mi código cada vez que tengo que comprobar un Erno? Pues en vez de simplemente if Erno igual a lo que sea, tendría que escribir Erno holder, instance, flecha value. Es lo que tendría que hacer. Bueno, podría utilizar una macro, pero a mí, lo siento, tengo un problema religioso. Mi religión me prohíbe utilizar las macros. Ya sé, Joaquín, que no somos de la misma religión. Aquí tenemos otro caso. Realmente tendría algo como así. No sé si la sintaxis sería del todo correcta o sería más largo. Y encima, claro, como ahora lo que me devuelve es un puntero, encima tengo que hacer la indirección. Como tengo un problema con las prioridades del operador de salida, encima tengo que poner las cosas entre paréntesis. Entonces ya sí que no utilizaría los flujos estándar absolutamente nadie. Bueno. Otro problema. La implementación del singleton no es tan sencilla como parece. Garantizar la destrucción es un problema. Hay problema con una cosa que se llaman las referencias muertas, y es que tú empiezas teniendo un singleton. Bueno. Luego decides tener más singleton de más clase. Bueno. Y luego hay un singleton que utiliza otro singleton. Y entonces ya la has liado. Ya la has liado porque no está garantizado el orden de destrucción y a lo mejor el singleton que tú utilizas de otro singleton ya se ha muerto. Bueno, hay un patrón muy divertido que es el Phoenix Singleton que resurge de sus propias cenizas si es necesario. Bueno, sí, se puede utilizar un Phoenix Singleton. Luego tenemos otro problema y es que un día llegaron los programas con varios hilos y llegaron para quedarse, y entonces tienes un problema cuando desde distintos hilos intentas acceder al mismo singleton. ¿Y qué pasa si tienes la mala suerte de que los dos hilos invocan a instance cuando todavía no se ha creado el singleton? Entonces aparece un patrón que es el double checked locking pattern. Las cosas se pueden complicar mucho. De hecho, yo creo que uno de los principales valores del singleton ha sido que Andrei Alexandrescu ha hecho mucha pasta, porque una de las cosas a la que dedica su libro Modern C++ Design es a explicar todas las variantes del singleton, un capítulo entero del libro. Por otra parte, yo pienso que el Modern C++ Design de Alexandrescu ya no es tan moderno. Pero bueno, está ahí, es un libro de referencia, que probablemente algunos habéis leído, yo también. Y bueno, tiene ideas interesantes. Si arrancamos del libro el capítulo entero de los singletons. Sí. Sí, eso lo veremos al final y cómo podemos aprovecharnos de ello. Eso me resuelve el problema de la iniciación.
Sí. Bueno. Buscando se encuentra unas cosas divertidas, como esta entrevista hecha a los 4 autores del libro Design Patterns en 2009. No os lo voy a leer todo, pero hay un punto en la entrevista en el que le pregunta, bueno, y si tuvieses que escribir el libro, ¿qué es lo que harías? Y bueno, pues cuenta que a lo mejor los patrones habría que estructurarlo con otra clasificación y tal, y dice, ah, bueno, sí. Y el singleton, estoy arrepentido de que esté en el libro, se lo quitaba. Bueno, y ya sabéis, esto no es que lo diga yo, lo dice Eric Gamma. Que bueno, como es el padre de la criatura, pues algo tendrá que decir. Bien, vamos a revisitar un poco el patrón. Primero, y esto creo que es más relevante que todo lo que voy a decir después, que de cómo podemos implementarlo. Y es, cuando veas un singleton, primero, ¿estás realmente seguro? Porque después de todo, tener una única instancia global es una singularidad, es algo raro. Pues tú puedes tener una única instancia, pero obligar a tus usuarios a que no puedan tener más de una instancia, ¿por qué? Y si ellos quieren, ¿por qué quieres prohibir a tus usuarios que decidan tener múltiples instancias de una clase? ¿Y por qué? Por ejemplo, eso significa que ya no lo pueden copiar. Si no lo pueden copiar, no lo pueden pasar por valor, o no pueden devolverlo. Pocas veces la restricción tiene sentido. Pues me dicen, no, es que yo, pues por ejemplo, quiero tener un singleton porque hay una única impresora en el sistema. ¿Y si yo quiero conectar dos? Porque hay un único dispositivo de salida y ya no puedo tener dos pantallas. Y siempre encontraréis un caso en la evolución en el que al final pueda tener sentido tener más de una instancia. Quiero decir con esto que realmente el obligar innecesariamente a tener una única instancia de una clase quizás es sobre restringir el diseño. Y por supuesto es más problemático en un mundo concurrente. En el mejor de los casos es una fuente de contención. Aunque resolvamos todos los problemas de concurrencia, tendrá locking y por tanto es una fuente de contención. Y en el peor de los casos es una fuente de carreras de datos. Bien, vamos a ver de todas formas un ejemplo y realmente ahora voy a intentar resolver el problema que en principio creo que tampoco habría por qué. Pero bueno, es que si no ya hemos terminado. Entonces, pues un ejemplo simplificado podría ser una clase que me permita gestionar un log de eventos. Entonces tengo mi event logger con una implementación nada eficiente, solo con carácter ilustrativo, tiene un constructor y un destructor y tiene tres funciones miembros. Log, al que le paso un mensaje y va al log. Lo único que he decidido que en vez de que cada vez que llamen a log mandar directamente el mensaje, los voy a ir guardando en un buffer y cuando tenga unos cuantos los vuelco de golpe. El por defecto de cuantos va a ser 4, pero es configurable. Y el nombre del fichero también es configurable, pero por defecto son 4 y el fichero se llama log.txt. Algo más o menos simple. Yo tengo esta clase y digo, bueno, pues quien quiera la use. Y dice alguien, no, yo es que quiero que haya un único log global en la aplicación. Bueno, ¿y por qué? ¿Y si alguien la quiere utilizar para otra cosa dentro del mismo sistema? No, que haya uno. Bueno, esta sería la implementación, ¿no? Pues el constructor lo que hace es escribir una marca de inicio del log. El destructor lo que hace es que si quedan cosas en el buffer, las vuelca y luego escribe que hemos terminado. Y la función log la añade al buffer. Si el buffer está lleno, pues vuelca. Bien, y la función de volcado, pues escribe aquí. No discutamos que andar abriendo y cerrando el fichero todo el rato es un problema de rendimiento, porque no es lo que estamos intentando discutir aquí. Ya lo sé que andar abriendo y cerrando el fichero todo el rato no es la mejor idea posible. Pero es lo que permite que el código quepa en transparencias. Bien, pues la verdad es que esto en ocasiones uno acaba viendo singletons incluso donde no los hay.
Pero bueno, vamos a tomar este caso como ejemplo. Bueno, vamos a seguir el libro con alguna pequeña variante. Y digo, bueno, pues tengo mi método instance y aquí lo que hago es que en vez de devolver un puntero, voy a devolver una referencia. ¿Vale? Que también es otra manera de hacerlo. Bueno, esto tengo un destructor y luego he decidido que el event logger no permito ni que se copie ni que se mueva. ¿Vale? Soy paranoico. Y aquí tengo el constructor privado y las 3 funciones miembro. Bien. La función de volcado y, bueno, los atributos. Ah, y no echáis de menos nada. Esto es un singleton y tiene un método instance. ¿Qué debería tener? Una instance en alguna parte. Bueno, lo que he hecho es esconderla. Está aquí. En vez de ser una variable estática de la clase, es una variable estática de la función miembro instance. Y entonces ya puedo devolver una referencia y me he quitado... Esto simplemente lo que me permite... Bueno, me permite 2 cosas. Me he quitado la sintaxis de puntero y el null pointer. Y me he quitado la memoria dinámica. Ya no hay memoria dinámica. Con lo cual no necesito destroy instance que he oído por ahí, porque el destructor se invocará automáticamente después de la salida de main, porque se destruirá la variable estática. Bueno, esto es más o menos un singleton, ¿no? ¿Se puede hacer mejor? Sí, se puede, probablemente se puede hacer mejor, pero esto es una implementación razonable. Bien, tenemos un acceso controlado a la única instancia. El singleton ofrece un mecanismo de acceso global, pero una variable global también ofrece un mecanismo de acceso global. Y el singleton permite controlar cada acceso al único objeto. ¿Vale? Problema, es que realmente nada impide que el cliente se guarde una referencia al objeto global y lo utilice incluso después de destruirlo. También con la implementación con new, el cliente puede hacer algo más desagradable, como un delete del puntero. Lo puede hacer. Si nos ponemos paranoicos con lo que puede hacer el cliente puede hacer muchas cosas. Bien, otra alternativa. Bueno, las fantásticas, tradicionales funciones de toda la vida. Esta es la interfaz que yo ofrecería si alguien quiere hacer login y realmente va a haber un único log de eventos. Y es que lo que tiene que tener es una función para hacer log, una función para poner el nombre del fichero y una función para poner el tamaño. Y todo en el namespace login. Esta es la única interfaz que debería ver mi cliente. ¿Por qué tengo que hacerle perder el foco al cliente, por ejemplo, en pensar que necesita una instancia global? Si es una instancia única, pues bueno, pues existirá en alguna parte, pero la tiene que ver. Lo que no vea no lo va a romper. Entonces, la interfaz mínima que yo le puedo suministrar al cliente es esta. Y por detrás del telón, yo puedo hacer la maquinaria necesaria pues para garantizar que hay un único fichero de log, que se construye solo si es necesario, y bueno, pues todas estas cosas que le hemos pedido al singleton. ¿Sigue esto siendo el patrón singleton? Yo creo que no, pero yo la solución que daría si realmente nos empeñamos en que hay un único objeto global. Es que no, realmente lo que hay no es un único objeto global, esto es como un objeto conceptual, lo que creamos con esto del objeto global. Es que no hay objeto global, es que lo que hay es una funcionalidad de escribir cosas en un log. Punto. Esa es la funcionalidad que yo ofrezco. Bien, vamos a ver cómo la ofrezco. Pues con, entre otras cosas, un uso extensivo de los espacios de nombre anónimos, que es una... A lo mejor son mi nuevo singleton y es lo que me apetece utilizar ahora todo el rato, y el año que viene vengo a dar una charla de no utilicen los espacios de nombre anónimos, pero por ahora me gustan. Bien, entonces en el espacio de nombre login, bueno, hago un using namespace de std para poder escribir las cosas más cortas. ¿Y qué es lo que tengo?
Pues realmente las variables miembros que yo tendría originalmente en la clase, ahora son variables globales. Bueno, son variables globales un poco especiales porque son variables globales dentro de un espacio de nombre anónimo. Eso quiere decir que tienen en el lenguaje del estándar enlace interno. Es decir, que nadie, ni siquiera con un extern, va a poder acceder a ellas. Conceptualmente son muy parecidas a las estáticas, pero son estáticas a las que tú no puedes hacer un extern para acceder a ellas. Entonces esto está a prueba de bomba. Nadie puede entrar aquí. Solo las funciones que están en esta unidad de traducción y nadie más. Bien. Por ejemplo, la función dump. La función dump abre el fichero, vuelca todo lo que hay y limpia el buffer. Vale, por cierto, también está en el espacio de nombres anónimos y nadie fuera de esta unidad de traducción puede acceder a dump. Bien. Y aquí tengo mi función log. La implementación es la misma que antes. Ya está. Esto es una posible implementación sencilla. Bien. Bueno, algún detalle más, ¿no? Porque claro, esta es la parte fácil, pero digo, bueno, ¿y ahora cómo se hace la iniciación de esto? ¿Cómo se hace la iniciación de esto? ¿Por qué? Dice, bueno, tampoco hay mucho que iniciar. Y digo, hombre, sí, porque yo lo que quería era que cuando se inicie el uso del log, al principio me metas un mensaje inicio de log, y al final del uso del log me metas un mensaje fin de log, o cualquier otro código de iniciación y de cleanup que creáis oportuno. O sea que me hace falta algo más. Bien, pues otra vez me meto en mi espacio de nombres anónimos, que es mío y de nadie más, y que nadie puede entrar de ninguna manera fuera de esta unidad de traducción. Y lo que hago es que tengo una clase init, en el constructor la iniciación de esta biblioteca, en el destructor la limpieza de esta biblioteca y una única variable global initializer, que como está otra vez dentro de este espacio de nombre anónimo, es una variable estática a la que nadie puede acceder ni con extern ni de ninguna forma. Mía, de nadie más. Dime. Es decir, si tú invocas... Sí, vale, es decir, esta solución lo que no está resolviendo es la dependencia entre múltiples singletons, que sería este caso. Y eso se debe resolver separadamente. Hay alguna técnica y la podemos comentar si queréis al final, pero eso sí es cierto. La integración de múltiples singletons aquí no está resuelta. Es más, esta solución todavía tiene otro problema y es que no es lazy. Como yo tengo aquí una variable global que existe siempre, el primer problema que tengo es que me da lo mismo si utilizáis mi log de eventos o no. Simplemente con enlazar con esta unidad de traducción estáis iniciando el log de eventos. Eso no parece muy buena idea. Se puede solucionar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquí hemos terminado. Bien. Revisemos de todas formas lo que pensaba, lo que nos decía el patrón y luego vamos a la siguiente solución. Espacio de nombre reducido. Pero esto del espacio de nombre reducido era una cosa, como decía antes, cuando no había namespaces. Mi espacio de nombre, yo no estoy ensuciando ahora el espacio de nombre global, lo tengo todo dentro del espacio de nombre logging. Luego, ahí no estoy afectando mucho. Refinamiento de operaciones y representación. Bueno, otra vez esto se puede ocultar detrás de la interfaz, que es muy simple.
Y dependencia entre singletons. Bueno, una solución puede ser gestionar mediante un gestor de iniciación único, porque después de todo, si hay dependencia entre singleton, deberían estar acoplados. De todas formas, veamos la siguiente solución y opinemos luego qué es lo que pasa en el caso de múltiples singleton. Bien. Entonces, nuestro siguiente caso es la iniciación perezosa. Se debería poder diferir la iniciación al primer uso y evitar la iniciación si no se llega a usar. De hecho, pues toda esta idea de revisitar un poco el patrón singleton surgió el año pasado. Estuve dando un curso de C++ 11 y 14 en una empresa, y entonces, bueno, pues uno de los días dije, bueno, y por supuesto nadie utiliza un singleton, ¿verdad? Y las miradas fueron... y entonces empezamos a discutir, estuvimos viendo algunos de los casos de uso del software que ellos tenían. Entonces, una de las razones para utilizar el singleton es la posibilidad de hacer iniciación diferida. Y que si utilizas algo, al final se ejecuta el código de iniciación, y si no, no. Entonces, por esto de la cosa de la iniciación perezosa en el singleton sí que tiene cierto interés. Bueno, pues vamos a ver cómo puedo hacer iniciación perezosa. Bueno, la solución, otro nivel adicional de indirección. Esto es una cosa que algunos grandilocuentemente han llegado a denominar el teorema fundamental de la ingeniería del software, y es una frase de David Wheeler. David Wheeler, para los que no os suene, tiene dos cosas relevantes. Yo no pongo fotos chulas como hace Joaquín, nunca consigo que me dé tiempo. David Wheeler fue la primera persona en el mundo en obtener el título de doctor en informática, en Computer Science, en Cambridge, que es el departamento de informática más antiguo del mundo y el primero en instaurar un programa de doctorado en Computer Science. Además de eso, otra cosa por la que os puede sonar es porque inventó algo, la subrutina. Alguien tuvo que inventar alguna vez la subrutina, pues fue David Wheeler. Y la tercera razón que por la que quizás es relevante para nuestra comunidad es porque fue el director de tesis doctoral de Bjarne Stroustrup. Bien, entonces, Bjarne insiste mucho que es mentira, que él no dijo exactamente esto. David Wheeler no dijo exactamente esto de all problems in computer science can be solved with an additional level of indirection. Dijo eso y algo más. Excepto el problema de demasiados niveles de indirección. Ese no. ¿Vale? Entonces esta es la frase completa. Bueno, pero en nuestro caso vamos a intentar resolver el problema añadiendo un nivel adicional de indirección, pero sin utilizar memoria dinámica. Pues normalmente cuando en programación añadimos niveles adicionales de indirección, utilizamos memoria dinámica. A ver, la memoria dinámica está bien, pero hay veces que si la podemos evitar, bueno, podemos ganar un poquito. Bien. Esta es mi solución. La interfaz no la voy a tocar, es exactamente la misma que antes. Veamos qué podemos hacer. Tengo mi event logger. Ostras, es otra vez una clase como al principio. Como al principio es una clase normal, que cualquiera podría instanciar todas las veces que uno quiera. Bueno, le he metido un espacio de nombres anónimo, entonces el único que lo puede instanciar es el que está en esta unidad de traducción. Pero aún así para mí esto tiene un valor, porque es una clase que yo puedo probar por separado y garantizar su usabilidad sin pensar en cosas que son estáticas y otras que no. Es una clase sobre la que yo tengo capacidad para razonar de una manera simple. Vale, tengo clase normal y corriente. Bien. Y su implementación. Lo único es que la tengo metida dentro del espacio de nombres anónimo para que nadie más la pueda utilizar por mucho que se empeñe. ¿Sí? Si de todos modos la tienes en el punto C, si la declaración no está visible para afuera, no necesitarías tenerla metida en el espacio de nombres anónimos. Sí, porque... A ver si... Pensemos en cosas muy malvadas.
Alguien podría incluir el CPP o escribir una declaración, otra declaración distinta con métodos distintos y el mismo nombre de tipo. Y hacer cosas de conversión de memoria, pero ahora es que no puede, por mucho que se empeñe no puede. Pero bien, quizás es un poco paranoico. En cualquier caso, si quieres la sacamos del espacio de nombre anónimo en este caso, no afecta mucho, ¿vale? La implementación es más o menos normal. Bien, esta era la parte más fácil. Bien, ¿ahora qué voy a hacer a continuación? Me voy a declarar, esto suena, esto está inspirado en lo de CIN y COUT. Me declaro un array de caracteres alineado con el mismo alineamiento que un event logger y de tamaño los bytes que ocupa un event logger. Y tengo un puntero al logger, aquí empiezo a diferir de la solución de CIN y COUT, que en principio es el puntero nulo. Y ahora tengo init y el destructor. Constructor y destructor. El constructor, si la cuenta de referencia es 0 en la primera invocación, pues entonces lo que hago es que creo. Fijaros que lo creo con un placement new, no utilizo memoria dinámica y lo creo en este buffer. Y por tanto en este momento se ejecutará el código de iniciación cuando se construya el init. E incremento el ref count. Si cuando se destruye y el ref count es 1, pues entonces significa que es la última y hago una invocación explícita del destructor. Y ahora mi puntero va a nulo. Y decremento el número de referencia. Y lo único que tengo aquí es un contador de referencias que es estático. Esta versión no es thread safe, pero se os ocurre que hacer thread safe esta parte pasa por convertir este unsigned ref count en un atomic unsigned ref count. Entonces ya tendría un contador de referencias atómico. Y bueno, pues habría que tener un poquito de cuidado con el memory ordering, pero no he querido meterlo en el mismo código para no complicar la lógica, ¿no? Y sí, no hay un placement delete. ¿Vale? Entonces la alternativa es esta. Es uno de los pocos casos en los que tú haces una invocación explícita al destructor que es válida. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que hago? En cada función que es públicamente accesible desde fuera, tengo una variable init que es estática. Tengo varias. ¿Y qué? Si no tienen almacenamiento, no pasa nada. Entonces, la primera vez que entre en log, en setFileName o en setSize, se invoca el código de iniciación. Si hago más invocaciones, es que no se invoca el código de iniciación. Y en general en este programa voy a tener 3 variables estáticas, porque tengo 3 funciones. ¿Cuántas veces se va a destruir el objeto init? 3 veces. ¿Cuántas veces realmente se va a destruir el event logger? Una. La última. ¿Y qué pasa con la concurrencia? Me ha fastidiado el final, ¿eh? Pues lo que pasa con la concurrencia es que antes de C++ era un infierno y teníamos que utilizar el patrón double checked locking. Y si buscáis en Google double checked locking vais a encontrar un montón. Pero bueno, esta es una cosa que hemos solucionado en C++11. Porque en la sección 6.7.4 de esas 1400 páginas que por ahora tiene el estándar, por ahora, dice que si el control entra en la declaración concurrentemente, mientras la variable está siendo iniciada, la ejecución concurrente espera hasta que se complete la iniciación. Es decir, que la iniciación de una variable static que está dentro de una función, y si esa función es invocada por múltiples hilos, está serializada.
con lo cual no hay ningún problema de concurrencia y olvidaros de utilizar el patrón de la doble comprobación porque no es necesario ya en C++11. Sí, yo tengo varias variables. Ah, lleva razón. Tengo que retocarlo, sí. Lleva razón. Bien, y entonces, para terminar, los patrones de diseño son buenas prácticas usadas recurrentemente, eso es cierto, pero a mí me parece que el singleton es más un antipatrón que un patrón y que en general lo primero que hay que hacer antes de llegar a estas soluciones es pensar si realmente en mi aplicación tengo un objeto que necesito garantizar que sea único. Y probablemente voy a llegar a la respuesta de que no y ya hemos terminado y el resto de la charla la tiráis a la basura. La biblioteca estándar no utiliza las implementaciones propuestas del patrón singleton ni una sola vez. Y podéis encontrar muchas ideas en la biblioteca estándar que parecen buenas ideas de diseño. Entonces no entiendo por qué en esta parte va a estar equivocada. En el fondo el singleton es una manera enrevesada de simular una variable global. En el fondo, ¿sabéis lo que pienso? Que esto del singleton es un apaño hecho para Smalltalk y heredado luego para Java para lenguajes que como no tienen variables globales, pues montan un follón espectacular para tener una variable global. Pero si ya tenemos variables globales. Y recordad la pesadilla sintáctica si cout tuviese que ser un singleton. Mejor no. Si no fiáis de mí, pues Eric Gamma sabe más que yo. Y bueno, pues a vuestra disposición. Bueno, a ver, una pregunta. Mi punto de vista sobre los patrones de diseño en realidad es un lenguaje de patrones de diseño, o sea que no es un solo patrón, son un lenguaje. Ciertamente. Y creo que los patrones de diseño no es que se los inventaran los que escribieron el libro, sino que realizaron una revisión de software escrito, igual que pasó con los patrones de arquitectura, y fueron encontrando determinadas soluciones que se repetían. Luego, el singleton no es una cosa que se inventaran, y lo que aparece ahí, la implementación, es simplemente una implementación ejemplo que ellos pusieron, ¿no? Y entonces, en los programas que revisaron, encontraron múltiples usos de singleton. Bien. Y entonces, ¿cómo se sustituyen esos múltiples usos? Bien, bien. Primero estoy totalmente de acuerdo en esto de que lo que realmente tenemos es un lenguaje de patrones y que los patrones no los podemos mirar siempre de forma aislada. Pero también tenemos que recordar una cosa y que creo que es bastante importante. Los patrones se encuentran en código y realmente los patrones se pueden ver como aquellas soluciones utilizadas recurrentemente en proyectos que han tenido éxito frente a soluciones que no han sido usadas en proyectos que han fracasado. Bien, la cosa es que estamos hablando del año 1991 y muchos de los patrones derivados por Gamma y compañía están derivados o de C++ muy antiguo, antes de que hubiesen surgido otras ideas, y también muchos de los sistemas, recuerda que algunos de ellos estaban en IBM, venían de soluciones utilizadas en Smalltalk. Entonces, a mí una cosa que me preocupa es esto de que andemos copiando soluciones que son muy buenas con unas reglas en un lenguaje y las intentemos transportar. Yo entiendo que Gamma y compañía pusieron todos los ejemplos en el libro, fundamentalmente C++ y Smalltalk para cada ejemplo, porque vendía más el decir que todos los patrones son independientes del lenguaje. Yo creo que algunos patrones pueden ser independientes del lenguaje y otros patrones se pueden solucionar al nivel del lenguaje. Cuando Joaquín hoy nos estaba enseñando un poco
las ideas de las lambdas polimórficas, ha mencionado de pasada, que es una buena solución para dar solución al problema del patrón visitor. El patrón visitor es un infierno. Si no tienes ninguna solución de lenguaje para hacerlo, pues mira, qué remedio, te queda escribir el visitor entero, pero si el lenguaje te lo soluciona de otra manera, pues a lo mejor ya no tienes que hacer visitor o command. Sí, a ver, yo creo que la principal ventaja del lenguaje de patrones de diseño es la facilidad de comunicación. O sea, te da una herramienta estupenda para comunicarte de forma muy concisa, cosas que si tienes que comunicarlas, en vez de decir que estás utilizando tal patrón o tal otro, tienes que dar el ejemplo de código que estás utilizando, es mucho más difícil de comunicar. Ciertamente. Entonces, o sea, no es sustituir el singleton como patrón por otro patrón, que no lo he visto por ningún lado, ¿no? Sino la implementación de singleton. O sea, que por supuesto, según vayan evolucionando y mejorando los lenguajes, habrá mejores implementaciones. Pero me parece muy difícil coger y reemplazar los patrones. O sea, el lenguaje de patrones, es que es la ventaja que tiene. Sí, no, yo lo que quizás argumento es que el singleton no debería formar parte del lenguaje de patrones. Y seguro que nos podemos tirar... Eso mismo se lo he oído a Structup, o sea que... Sí, bueno, yo razones detrás de ello. Admito que estoy ligeramente influenciado. Gracias. Tú me das miedo. Que a mí me gustaría hacer notar, yo estoy bastante de acuerdo con lo que mencionáis al final. Los patrones en su momento tenían sentido, ¿no? Al final, ¿para qué es el patrón? Para solucionar un problema recurrente de expresividad que tiene tu lenguaje. Tú querías hacer X cosa y tu lenguaje no te deja. Entonces, desde mediados de los 90 salió esta gente y dijo, mira, lo puedes solucionar así. A la gente le gustó, es verdad que a la hora de colaborar y trabajar en equipo ayuda, porque todo el mundo conoce los patrones, y en vez de decirle, oye, estoy usando este lenguaje super guay, estoy usando el patrón visitor, la gente lo entiende, independientemente de que sea Java, C++ o lo que sea. Pero yo el mayor problema que he visto con estas cosas es que se ha tendido en los últimos 15 años no tanto a evolucionar los lenguajes, sino a decir, vamos a poner patrones, que son como apaños al final. O sea, cuando el mayor problema era que yo quería hacer algo, yo quiero hacer un programa porque me han dicho que tengo que hacer algo, y en vez de resolver ese problema, estoy resolviendo problemas de expresividad de mi lenguaje, cuando tendría que centrarme en el problema inicial, ¿no? Entonces, claro, perdóname, yo es que lo que creo es esto que en algún momento he dicho de veo singletons por todas partes. El problema es que hemos cogido el catálogo de patrones y en vez de utilizar los patrones cuando realmente teníamos el problema, no, yo tengo que utilizar los patrones como sea, a ver dónde encaja. Y sí, cuando... O sea, yo lo llamo como una religión. O sea, el problema es que ya no tanto una guía, sino que sobre los patrones de diseño se ha montado como una religión. Bueno, es que tenemos varias religiones. Tenemos esa religión, tenemos la religión de la orientación a objetos. Por cierto, también tenemos la religión de la metaprogramación. No, es cierto, y realmente a mí me gusta más pensar el lenguaje como una caja de herramientas. Me da lo mismo el lenguaje de programación que el lenguaje de patrones, donde debo utilizar las herramientas cuando realmente tengo que resolver un problema. Y yo una cosa que veo muy recurrentemente en general, y esto es la discusión sobre los patrones de diseño, es que muchas veces tendemos a utilizar el patrón de diseño sin analizar las consecuencias y las debilidades del patrón. No, es que esto más o menos encaja aquí, pero bueno, tú has visto realmente las condiciones de aplicabilidad y lo que vas a ganar, pero también lo que vas a perder si utilizas el patrón. Y eso, claro, decía Yale Platt que thinking is hard, que uno quiere realmente el guía burro, ¿no? Es decir, la regla sencilla, rules of thumb que tengo que utilizar. No, mira, es que también hay que pensar un poco. Sí, el Design Patterns es como... Yo siempre lo he visto como un libro de cocina. No, en serio, tienes que hacer ese es el problema. El problema es verlo como un libro de cocina. El Design Patterns, insisto, probablemente, aunque parezca que no pienso esto, es uno de los mejores libros de diseño de software que se ha escrito, de los mejores. El problema es el uso que se acaba haciendo de él. Y en particular de este patrón, si la mayoría de los otros patrones son fantásticos y son ideas muy buenas
Y son ideas que además yo prefiero expresarlas en términos de patrones de diseño que no es la otra alternativa que son los diagramas UML. Yo ya es que no soy capaz de expresar mis ideas en UML, entonces casi prefiero otras maneras de expresarlo y son fantásticos. El problema fundamental es que el singleton parte a veces de aplicar unas premisas que no son las correctas, y es que las variables globales son terribles y deberían estar prohibidas incluso en la sintaxis del lenguaje. Es un poco a mí lo que a mí me dice el singleton. A lo mejor estoy equivocado, pero es lo que a mí me dice el singleton. Parece que por ahí... Bueno, creo que he conseguido lo que pretendía, que era provocar. En cuanto a lo que decíais, yo creo que ciertamente es un problema de enfoque, porque si alguien se propone programar en base a recetas, pues obviamente al final pues tendrá un mal resultado. En cuanto a lo que decía del libro de cocina, yo creo que en general, si uno tiene un problema y sabe que hay una buena solución a ese problema, llámalo patrones o llámalo experiencia o llámalo como quieras, no parece en principio una mala idea aplicar una solución que se sabe que da buenos resultados. Estamos en ello, estamos en ello. El próximo muchas veces se utiliza porque no tenemos lazy identity. Hay muchos de ellos que son para poder salvaguardar problemas que nos está provocando el propio lenguaje. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, uno ve que con los lenguajes modernos muchas veces ya no necesitas el patrón, porque utilizas alguna feature que te da el lenguaje y ya no lo necesitas. Pero yo no creo que por eso invalide las ideas de conceptualizar las soluciones como patrones. Simplemente es lo que dice Daniel, hay que pensar. O sea, no vas a aplicarlo tal cual sin pensar. Tienes que pensar si de verdad te soluciona un problema, porque a veces uno ve que, por eso ves un programa en el que está utilizando un patrón metido a calzador, cuando el lenguaje te está dando una solución mucho mejor, mucho más sencilla. Sí, el micrófono lo pasáis por ahí. Yo creo que lo que ha dado mucha mala fama al libro del Gang of Four es que ha puesto mucho énfasis en la implementación de este tipo de patrones de diseño, centrando en la especificación UML, en métodos virtuales, cosas de ese estilo. Y sin embargo la gente no se fija en un aspecto que para mí es lo más importante de ese libro, que creo que sigue haciéndolo relativamente válido, y es que el diseño software muchas veces tiene que ver con las restricciones que apliques a los elementos del diseño, o sea, cuál sea el control de acceso, cómo encapsulas la información, cómo restringes la información que unos componentes del programa ceden a otros componentes del programa, tanto en creación de objetos como acceso a información, etc. Y eso para mí, que es en cierta forma la regla de oro del diseño de grandes proyectos software, es lo que realmente tiene de valioso todo este tipo de patrones. Lo que pasa es que muchas veces se oscurece por la implementación y por el abuso a lo mejor de la notación UML, ¿no? Que ahora yo diría que está bastante en desuso. Yo creo que todavía la gente la sigue utilizando mucho, que era yo el único que no lo usaba. Ese es mi problema, que yo ya no puedo expresar mis ideas en UML. Para mí, bueno, a mí también este libro me encanta, ¿no? Y creo que también uno de los problemas, bueno, uno de los aciertos de este libro que pasa más ignorado, creo, es precisamente la segmentación de los patrones, ¿no? O sea, no son recetas globales, no son recetas que sirvan en todos los casos, ¿no? O sea, de hecho el libro está estructurado en 3 partes: creación, comportamiento y la tercera que no recuerdo, ¿no? Ahora tengo una cosa. Pero, por ejemplo, no hay una sección algorítmica, o sea, no hay patrones para diseñar algoritmos. O sea, es un libro muy centrado en arquitectura con soluciones arquitectónicas, ¿no? Pero quizás si nos salimos de ese área, pues habría que empezar a pensar en otras ideas, ¿no? En lambdas, programación funcional. Quiero decir, siguiendo un poco la línea de razonamiento que llevamos hasta ahora, hay que ser muy consciente del aspecto del sistema que estamos atacando, ¿no? Cuál es nuestro problema,
y tener en cuenta que no son soluciones obligatorias ni globales, es decir, son de aplicabilidad en determinadas circunstancias que no se pueden ignorar. Me ha recordado una cosa. A ver, antes cuando he dicho cuántos habían leído el libro, casi todo el mundo ha levantado la mano. ¿Cuántos de vosotros me podéis decir cuál es el capítulo 2 del libro? ¿De qué va? ¿Os acordáis de algo? Es un capítulo de diseño, donde se ilustra con ejemplos prácticos cómo combinar los distintos patrones. Y habla del diseño. Y yo lo que veo recurrentemente es que cuando la gente abre el libro, se va, no, a ver los patrones, voy a mirar como en el diccionario, en la enciclopedia. Y yo también, se salta el capítulo realmente importante, que es, esto es un lenguaje de patrones, cómo se diseña, cómo, por ejemplo, componiendo distintos patrones, puedo hacer un editor de texto. Y esa es una parte, cuando has dicho esto de 3 partes, ¿no? Hay una parte antes de visión general donde se da el mapa conceptual, pero como está luego el resto del libro estructurado casi como una enciclopedia de referencia, le falta solo tenerlos por orden alfabético, pues hay mucha gente que se va ahí al patrón tal o al patrón cual. Vale, está bien cuando tú ya sabes a lo que vas, pero ahí la otra parte está el mapa general, cómo se relacionan los distintos patrones, cómo se estructura, ¿no? Y que creo que también es una cosa importante. ¿Más? Yo quería comentar la experiencia con el patrón Singleton. A mí me dio problemas cuando tenía dos variables globales estáticas, y el problema es que una de ellas era un pool de memoria y el otro era una estructura de datos, y en teoría, bueno, la estructura de datos usaba el pool de memoria. Entonces me di cuenta que con algunos programas, sobre todo cuando la variable estaba definida fuera del main, me destruía antes el pool de datos que el contenedor y me lo escojonaba todo. Entonces la forma de arreglarlo fue directamente usando un singleton, y el pool de memoria lo puse como un singleton dentro de la estructura, y entonces ya perfectamente eso me garantizaba que el singleton me garantizaba la destrucción después de la destrucción de la estructura de datos, y me lo resolvió. ¿Más? Y luego tú, ¿no? Hola, buenos días. Hola. Yo después de... Bueno, yo ante todo me tengo que declarar confesor de ser que uso las variables globales. ¿De qué? Perdona, no te he oído bien. Que me debo declarar confesor de usar variables globales. Y cada vez que veo presentaciones de los problemas del singleton y cómo solucionar esos problemas, me planteo más si me merece la pena seguir usando variables o meter el código adicional que hemos estado viendo, teniendo en cuenta la complejidad que mete. La complejidad no del que lo escribe, que del que lo escribe lo suele tener muy claro, sino la complejidad de luego las personas que tienen que mantener los programas. Entonces, yo realmente me pregunto, para proyectos medianos de 4 o 5 personas, que a lo mejor en líneas de código un programa puede tener del orden de 40.000, 50.000 líneas de código, ¿merece la pena meter ese código en vez de usar variables globales o utilizar variables globales que con una buena documentación se puede decir el uso específico de la intención de esa variable global para evitar los problemas de las variables globales? Bien, yo, mi respuesta es múltiple. Lo primero que uno se tiene que preguntar es si realmente uno necesita un objeto global. Quiero decir, si uno tiene una variable global simplemente porque quiere ahorrarse andar pasándola como parámetro para acá y para allá, que es una de las posibles razones, mi respuesta es: te estás equivocando. Y la forma de ver que te estás equivocando es: haz un ejemplo con variables globales y pasando parámetros de función a función, sí, lo pasas 10 veces y mide el rendimiento, y verás que pasar el parámetro todo el rato va más rápido. Ah, qué curioso, ya el compilador hace optimizaciones, hace inlining, pasa los parámetros casi nunca por la pila, siempre por el banco de registro. Bueno, pues juntas todo eso, plan, y resulta que va más rápido. Hay otras razones para utilizar objetos globales.
Y es porque tienes un estado global que tienes que mantener y hay casos en que por la estructura del código no tienes muchas más opciones. Ese es el caso en el que realmente merece la pena tener una variable global. Dicho lo cual, si tu variable global no necesita un código automatizado de iniciación y cleanup, ya has terminado. Si tu variable global no necesita una evaluación perezosa, ya has terminado. Si realmente empiezas a necesitar las otras cosas, tienes que buscar una solución más elaborada. Y desde luego, para un código de 50.000 líneas, yo es que creo que es un código que es fácil mantener una visión bastante global de todo el proyecto. A mí me preocupan las bases de código de 10 millones de líneas de código. Las de 50.000 líneas de código creo que son manejables. Entonces no te estás equivocando utilizando. Habría que ver el caso, habría que ver el código y a lo mejor cambio de opinión, pero en principio no se me ocurre razones para decir, no, es que esto es terrible. No sé si he contestado. Bueno, yo... Sí. Pero merece la pena pararse un momento y pensar si realmente necesitaban la variable global, insisto. Tampoco hay que llenarlo todo de variables globales. Pues bueno, pues lo necesitas. No pasa nada. Bueno, yo no quiero entrar en la filosofía de si es bueno o malo usar los patrones de diseño. Quería hacer una pregunta de uno de los ejemplos de código que has puesto. Lo he terminado a las 9:05 de la mañana y de decir en mi descargo. Bueno, simplemente quería preguntar la diferencia que podríamos encontrar entre hacer una variable estática a nivel de función, como la que se devuelve en el instance del evil log, o directamente tener esta variable en espacio estático del propio namespace. En espacio... No sé exactamente qué diferencia hay entre ambas soluciones. A ver, tú, por aclararnos, estamos hablando probablemente de un... Cuando entras en la función, hasta que no llega a la primera ejecución de la función, no se inicializa la variable. Si tú lo pones como una variable estática global, sea con enlace interno o externo, lo que tiene la garantía es que la inicialización se produce antes de entrar en main. Luego, en el primer caso, si la pones global, se inicia antes de entrar en main y por tanto se inicia siempre. Y en el segundo caso, solo se inicia si entras al menos una vez dentro de la función en la que está definida. Pero, ¿y aún así se sigue garantizando la regla de C++11 del seed safe? Al ser también una variable estática. No, es que en el primer caso no hay que garantizarla porque se crea una única vez antes de entrar en main. La iniciación es única. El problema de la regla esta que hemos puesto al final es para el caso de las variables estáticas definidas dentro de una función miembro. En el otro caso es que la pregunta no ha lugar. Gracias. ¿Más? No queréis comer, ¿eh? Dime. Bueno, un comentario rápido, bueno, realmente dos. El primero de ellos es que existe un lenguaje maravilloso que se llama Scala, en el que no existen los singleton porque existe un artefacto que se llama object, que básicamente es como una clase que solo tiene una instancia y automáticamente lo puedes nombrar como si fuera directamente un objeto, que es increíble. Y el siguiente comentario es que echo de menos en esta presentación, la has orientado muchísimo a que uno de los grandes problemas del singleton es cuándo se construye, cuándo se destruye, cómo se inicializa y se desinicializa. Y yo creo que uno de los mayores problemas no es ese, sino que crea una dependencia muy fuerte entre los objetos que consumen ese objeto singleton. Y para mí eso es uno de los motivos principales para no usarlo. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un test de unidad de ninguna clase y verificar que se están invocando las instrucciones log correspondientes, si quisiera hacerlo. Tanto usando singleton como usando la solución que propones con funciones. De hecho, entre las críticas del patrón, otra crítica que yo no he mencionado sobre la descripción del patrón es que cuando tú miras en el libro casi cualquier otro patrón, en el diagrama y en la forma de explicarlo, están los clientes. Mágicamente, en el patrón singleton los clientes se desvanecen y no aparecen, se les ha olvidado mencionarlos.
Hay un problema que es filosófico, ¿eh? Sí, la solución que yo doy, no digo que sea una solución que haya que usar, yo lo que digo es que no hay que hacer singleton. La solución que yo doy, lo que a mí me parece más relevante, es que yo me las tengo que apañar para ofrecer, es decir, realmente hay un único objeto global mejor que no se vea. Lo cual no quiere decir que esta sea una solución maravillosa. Mejor que esto, ¿sabéis cuál es mi solución buena para el Event Logger? La que está en la transparencia 1. No es tanto como la 1. Me he pasado. Esta es mi solución buena del Event Logger. Ya hemos terminado. ¿Esto puedes hacer tus test de unidad de esto? ¿Puedes hacer tus test? Quiero decir, aquí no hay singleton por ninguna parte, no hay nada estático. Tú puedes escribir unit test para esta clase. Tendría que considerar que sea una clase abstracta. En este caso no. Bueno, que sea moqueable, pero... En este caso no lo es. En principio, depende del framework de testing que utilices, esto es testeable. Y si tú lo tienes en una aplicación en la que quieres un único event logger, oye, pues crea un event logger, crea uno, ya está, ya hemos terminado. Todo lo demás, bueno, pues es para que una charla dure más y para, ¿sabes? Sí, yo me refería a los clientes. Sí. Sí. Claro. Sí. Y que las cosas luego se complican cuando empiezas a combinarlos. Para mí el problema también con las variables globales es precisamente el que estamos hablando, ¿no? Es cómo se enfrenta ese código al cambio. Si tú ese código te lo quieres llevar a otro sitio, si lo quieres reutilizar, no es autocontenido, ¿no? Si tienes un código que accede a otro código estático, a otro código global, lo tienes que llevar contigo. No puedes especializarlo, no puedes cambiarlo. Sí. Entonces, bueno, de todas formas, si estamos hablando de 40 o 50.000 líneas, que era el sí, ejemplo, todo no estamos hablando de bibliotecas, sino de una aplicación final. Entonces, claro, es que no... Pues siempre hay que ver las circunstancias. Sí, ¿no? sí, Pero... no. Por eso, no existe la solución, existe una solución a un problema en un entorno determinado. Sí, también hay sistemas embebidos donde la memoria se mapea al hardware, ¿no? Entonces ahí no hay mucho más, pero bueno. Hay algo más, hay algo incluso también relevante, y es que hay sistemas empotrados en los que no tienen memoria dinámica. Entonces hay una familia de soluciones que simplemente no son aplicables en aquellos sistemas en los que la memoria dinámica simplemente no existe. Y una implementación de C++ freestanding no tiene por qué tener memoria dinámica. Yo he estado viendo con mis hijos este fin de semana una película de DVD que se llama Nunca digas nunca jamás. Sí. Bueno, yo si queréis ahora mientras comemos seguimos peleándonos. Vamos a ver. Recomenzamos a las 3:30, 4 menos 20. Por favor, intentemos estar aquí a las 3:30. Para comer, tenéis el comedor de aquí, ya sabéis lo que es un comedor de universidad, ¿qué queréis que os diga? También alrededor hay cerca muchos bares, entonces cada uno que haga lo que quiera y...
Conseil de